estamos en un nuevo programa de Desconocidos, movidos por una pasión. La idea es llevarle a los televidentes y a sus hogares, a sus casas, historias, relatos de personas que se apasionan por algo, que han dedicado su vida a un trabajo específico y eso ha generado cambios o en historias en ellos mismos o en el mundo que los rodea. Hoy día tenemos un invitado muy entretenido, bien interesante, la verdad que es un lujo, un académico de primer nivel, una de las personas que ha publicado más sobre estrés materno. Tenemos un médico ginecólogo, el doctor Sebastián Illanes López, quien es dedicado a la medicina materno-fetal. Esto significa a embarazos de alto riesgo. Antes de saludarlo y de comenzar el programa, porque la verdad que yo estoy ansiosa por conversar con él, vamos a agradecer a nuestros auspiciadores, partiendo por HumanNet, que une talento y trabajo. Si usted no tiene trabajo o está en un trabajo que no está tan contento y tiene ganas de cambiarse de trabajo, acérquese a HumanNet. HumanNet no solamente le hace el contacto con las empresas, sino que además lo prepara por medio de talleres, de coaching, sacando lo mejor de usted. Y si usted es un empresario que necesita trabajadores y anda buscando un trabajador por una pega específica, un trabajo específico, acérquese a HumanNet. Une talento y trabajo. Agradecemos también a Viñas Tinajas del Maule, a Aru Sport y a Joya Plástica. Precioso, este color amarillo que yo no le tenía mucha fe, la verdad es que me encantó. Joya Plástica a base del reciclaje con bolsas plásticas. Sebastián, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Francisca. Qué rico tenerte aquí. Muy contento también de la invitación que me hiciste y bueno, de participar en esto un poco... Es como un mini espacio cultural. Sí, sí, muy entretenido, sí, muy contento de estar. Muy entretenido. No te presenté con todo el currículum gigantesco porque podríamos estar todo el programa leyendo el No, currículum. si no es tan grande, está bien, está bien. Pero Sebastián estudió medicina en la Universidad de Chile, luego hizo una especialidad en la Universidad de los Andes de ginecología y obstetricia, en conjunto con eso un magíster, ¿no es cierto?, en biología de la reproducción en la Universidad de Chile, y después se fue a Inglaterra, a Bristol, a especializarse en una parte de la ginecología y obstetricia que se llama medicina materno-fetal, que se dedica a los embarazos de alto riesgo. Entonces, hoy día vamos a conversar con Sebastián sobre el estrés materno y cómo afecta eso en aquellos niños que nacen en un embarazo de alto riesgo o con alto estrés. Hay unas publicaciones bien interesantes sobre los efectos del terremoto que hubo en Chile, ¿no es cierto? Exactamente, exactamente. Cuéntale a la gente, Sebastián, para partir, ¿qué es un poco el estrés materno? Ok, a ver, yo creo que para contextualizar a las pacientes es importante hacer un poquito de historia de esto. Y antes de entender por qué el estrés materno podría afectar a los niños, hay que entender un contexto más amplio que se llama programación fetal. Y que yo creo que es un concepto clave para poder entender esto del estrés y cómo el estrés puede afectar a los niños y el estrés y el embarazo. Antes de hablar eso, yo creo que para que tu público pueda entender bien esta relación, hay que hablar de un tema que se llama la programación fetal. Yo te voy a contar una historia. Fantástico. Una historia que fue lo que me llevó a mí a profundizar en esta línea de investigación. Tengo otras líneas, pero esta línea es como una línea regalona de investigación, que es la programación fetal. Y la programación fetal es un término que acuñó un investigador inglés, que se llama el profesor Baker, que generó una teoría que se llama la teoría de Baker. ¿Y qué es lo que hizo Baker? Tomó a niños holandeses que habían nacido en el invierno de 1945. ¿Y por qué en el invierno de 1945? Porque en Ámsterdam, en el invierno de 1945, Ámsterdam estaba invadida por los alemanes, por los nazis. Y venían los aliados, habían desembarcado, el desembarco en Normandía, y los aliados venían avanzando y los alemanes se venían retirando. Entonces, para dejar Ámsterdam, lo que hicieron los alemanes fue, o los nazis, no los alemanes, porque no tiene a confundir nazis con alemanes, pero los nazis fue destruir todo e irse, y dejar una población absolutamente en hambruna. De hecho, se sabe que las mujeres embarazadas en Ámsterdam, en el invierno de 1945, que fue además un invierno especialmente crudo, tenían alimentación con 100, 150 calorías, se comían los tulipanes. Entonces, esta hambruna holandesa duró exactamente... 150 calorías, muy poco, para que la gente se haga una idea. O sea, una embarazada, no sé, necesita 1.500 para arriba. Un 10% de lo que deberían consumir. Claro. Y esta hambruna holandesa duró exactamente 3 meses. ¿Por qué? Porque llegaron los aliados y se acabó inmediatamente la hambruna. Entonces, lo que descubrió el profesor Baker, que se produjo un experimento natural, porque en el fondo estuvieron sometidas mujeres embarazadas a una hambruna que duró 3 meses y después tuvieron... Entonces, lo que hizo él fue correlacionar
el momento del embarazo en donde había estado sometido a esta hambruna la mujer y qué pasaba con esos niños 45 años después. Y en la época del 90 empezó a estudiar a niños que habían estado en el vientre materno durante esa hambruna comparado con niños que habían nacido al año siguiente. Y lo que pudo sin hambruna, digamos. Sin hambruna. Ya. Y lo que pudo descubrir fue que los niños que habían estado sometidos in útero a la hambruna materna estaban programados para tener mayor riesgo de enfermedades crónicas en el adulto. Y eran más hipertensos, tenían más riesgo de diabetes, tenían más riesgo de síndrome metabólico. Y él acuñó un término que se llama programación fetal, que el feto in útero se programa a lo que le muestra a la madre para adaptar su genética a la situación que va a vivir externamente cuando nazca. Qué interesante esto. Entonces, esto es clave, entenderlo. Ahora, ¿daba lo mismo si habían sido gestados estos 3 meses de hambruna en el primer trimestre, segundo trimestre, no da lo tercer mismo. trimestre? Esa es una pregunta muy interesante. No da lo mismo, porque las funciones y la programación es distinta dependiendo si está sometido en el primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre. Y algo más interesante, Ya. también depende si es hombre o mujer. Las placentas de los hombres se funcionan distinto a las placentas de las mujeres y por lo tanto la forma en cómo el feto lea esto va a ser distinto si es en qué edad gestacional tiene, o sea, qué tiempo de embarazo y si es hombre o mujer. Mira, para que lo entendan bien tu auditorio, esto es lo mismo que si tú y yo leemos el Quijote. Ya. El Quijote, vamos a leer el mismo Quijote, con las mismas letras y todo. Y después nos van a hacer una prueba sobre el Quijote, de qué pensábamos que... Lo que tú vas a decir sobre ese Quijote, a pesar de que leímos exactamente lo mismo, va a ser distinto a lo que pueda decir yo. ¿Y por qué vamos a decir cosas distintas si leímos lo mismo? Es porque tenemos background distintos. Tú vas a mirarlo con tu mirada femenina, a lo mejor tú eres mucho más joven que yo y por lo tanto lo vas a mirar con tu background de edad y yo lo voy a mirar con mi edad, con mi background diciendo masculino. Y a pesar de haber leído lo mismo. Eso lo mismo le pasa a los fetos. Lo que cambia, la programación fetal, lo que hace no es cambiar los genes, sino la forma en cómo se leen esos genes. Y eso se llama epigenética. Epigenética, o sea, la proteína transportadora que va a ir a llevar de fondo, los genes no cambian, ya. pero la forma en cómo se leen esos genes cambian. Entonces esos niños, el mensaje que reciben de su madre es que van a llegar a un ambiente carente, un ambiente en donde no hay suficiente alimento. Ya. Entonces programan todos sus genes para adaptarse a esa situación. Pero ¿qué pasa cuando nacen? No hay ese ambiente carente. Ya pasó el ambiente carente. Ya pasó el ambiente carente y por lo tanto están en una disrelación en cómo leen versus lo que reciben. Y ese mismatching hace que tengan mayor riesgo de tener enfermedades en el adulto. Y eso es una teoría más grande ahora que se llama el DOHAT, que en traducción al inglés significa el inicio intrauterino de las enfermedades del adulto. Y hoy día se sabe, por ejemplo, que de los gente hipertensa en el adulto, el 50% de ella es porque tuvo una expresión intrauterina. Ahora, posterior a la teoría de Baker, el profesor Baker, esto se siguió elaborando. Y ahora se sabe que no solamente los niños que están sometidos a hambruna, sino, por ejemplo, los hijos de mujeres que han subido mucho de peso en el embarazo, también programan su hijo. Y un hijo de una madre que ha subido mucho de peso en el embarazo tiene 5 veces más riesgo de ser diabético cuando es adulto que un niño de una madre que no ha subido tanto de peso. Y por lo tanto esto como una curva, un U-shape, que se dice, el U-shape. Entonces, que en el fondo esos riesgos de hacer enfermedad es porque son bajo peso producto de hambruna materna o sobrepeso por sobreexpresión. Y por lo tanto, los niños que van a tener menor riesgo son los que están en la mitad entre los niños que han recibido poco alimento y los que han recibido mucho alimento. Ahora, si eso está claro, está ahí, ¿no es cierto? Sí, tengo una duda. Todas las dudas que usted quiera. Que en el fondo... Yo también tengo muchas dudas. Sí, lo encuentro. Porque lo que tú me estás diciendo dice que, por ejemplo, imaginémonos una mujer de bajo peso que vive con muy pocas calorías en hambruna, porque el país es muy pobre, en África. Cuando ese niño nace, si es que el ambiente sigue igual de malo... Está mejor preparado. Está mejor preparado y probablemente no haga la hipertensión, entonces. No sé si no haga la hipertensión, pero va a tener una... A ver, ¿qué es lo que hace la madre? La madre, desde el punto de vista biológico, es espectacular. Después podemos analizar, por ejemplo, cómo se modifica neuronalmente el cerebro de la madre durante el embarazo. Otro gran tema gigante. Que ahora hay evidencia que muestra biológicamente que hay modelaciones, pero en el fondo ese niño puede que esté adaptado al ambiente que se le está mostrando, pero eso no significa que él va a tener toda la potencialidad
que tendría si hubiera estado en mejores condiciones in utero. Claro. ¿Se entiende? Sí. O sea, puede ser que la madre programa a su hijo para no morir en los primeros 5 años de vida, pero ¿qué va a pasar con él cuando tenga 20 años de vida? Probablemente no va a alcanzar el potencial que habría tenido a los 20 años si hubiera tenido... ¿Se entiende? Exactamente, Porque la madre sí. protege Sí. a su hijo para lo que va a pasar inmediatamente después del nacimiento. No puede estar programando por lo que le va a pasar Sí, claro. a los 50 años de vida. Entonces, en el fondo, los sistemas biológicos están diseñados para eso. Qué increíble esto. O sea, la influencia que puede tener la gestación. La gestación son los 9 meses más importantes de nuestra vida, son los 9 meses que pasamos in utero desde el punto de vista de lo que va a pasar con nosotros después, desde el punto de vista biológico. Todo se adapta, bueno, es el área donde me dedico a investigar, tú te enterás que tengo cierto el grado, sociólogo probablemente va a tener otra visión, de que lo más importante no es eso. Pero, de la sí. biología creo que, no sé si serán los más importantes, pero son claves. Son claves. Y por eso es tan importante que nuestras pacientes embarazadas las tratemos muy bien y les demos las mejores condiciones. Porque eso no es solamente importante para ella y para su hijo, sino que como sociedad es clave. Porque en el fondo un buen embarazo nos asegura individuos que van a tener menor carga de enfermedad y al tener menor carga de enfermedad van a ser individuos más sanos que van a aportar más a la sociedad. Entonces, en el fondo, si nosotros cuidamos más a nuestras pacientes embarazadas, estamos haciéndole un gran bien a la sociedad. Y cambia un concepto también que es interesante, que en el fondo el embarazo es tan importante que las mujeres debieran prepararse de mejor manera para esos embarazos. Mira, lo pongo cuando he dado charlas sobre este tema, lo pongo de la siguiente manera. Si tú, Francisca, te estuvieras preparando para correr una maratón, no sé si tú corres maratón. No corro maratón. Pero si estuvieras preparándote, llegar a pensar que vas a correr la maratón de, no sé, de Santiago. Apenas me da para el gimnasio una vez a la semana, ya. Ni en tus mejores sueños pensarías correr la maratón sin prepararte. No, claro. Bueno, el embarazo es como una maratón. Nadie en su sano juicio debiera embarazarse sin haberse preparado para el embarazo. Y esa preparación tiene que ser preparación biológica, psicológica y potencialmente espiritual. Hay todo un tema de espiritual. Ahora, suma harto estrés eso, porque hay muchos embarazos que no necesariamente fueron preparados ni buscados tampoco. No, pero si tú tienes una paciente sana, que producto de su forma de vivir, aquí su forma de vivir es una paciente que no, el embarazo va a andar bien igual. Va a andar bien, exactamente. Claro, lo importante es que viva en forma sana. Exactamente. Entonces, en el fondo hay una correlación directa entre cómo vive la persona y el tipo de embarazo que tiene y cómo ese embarazo va a programar sobre su hijo. Hay otro tema que, claro, yo no quiero asustar a nadie de las personas que están escuchando, porque al final van a decir, pucha, la mamá es culpable, incluso de la enfermedad que va a tener mi hijo 50 años después. 40 años, ya. Terrible, pobre madre, pero es tan importante esto que la programación fetal o los cambios epigenéticos que hablamos son heredables. Por lo tanto, una madre que programa a su hijo para ser obeso también tiene influencia sobre sus nietos, porque ese niño que adquirió los cambios epigenéticos se los va a transmitir también a su progenie. Y por eso esto es un cambio. Que son hasta 4 generaciones. 3, pero sí, bueno, ya. Pero ya es importante. O sea, en el fondo, ustedes pueden entender que la epidemia de obesidad que tenemos hoy en día, que es una verdadera epidemia, una pandemia de obesidad que tenemos en el mundo hoy día, es difícil que la manejemos solamente dándole dieta a las personas que ya son obesas. En el fondo tenemos que prevenir que esos niños no salgan programados. Porque si no, estamos imposible que lo logremos, porque cada vez que una mujer obesa o que incrementa demasiado su peso durante el embarazo, va a estar programando a su hijo y eso así, y por lo tanto es imposible que nosotros manejemos esto al final, tenemos que manejarlo al principio. Ahora, si lo miramos desde el lado positivo, Entonces, para que la gente no se asuste, también las programaciones positivas se heredan. Absolutamente. O sea, si yo hago un cambio positivo en mi vida, dejé de fumar, no sé, también epigenéticamente disminuye los riesgos del embarazo. Para el niño que viene Por y para ejemplo, generaciones posteriores. una paciente que incrementa su peso adecuadamente o bajo ciertos límites que son los adecuados para una paciente embarazada, tiene un 4% que su riesgo de su hijo sea diabético, que es menor a la población general. Ya. Pero si aumenta más o hace diabetes gestacional durante el embarazo, su riesgo pasa a ser 20%, 5 veces más. Harto más. Harto más. ¿Podemos conversar? ¿Te puedo preguntar sobre la publicación del terremoto? Sí, claro. Porque es súper interesante eso. Una vez que entendemos esto de la programación fetal y cómo el embarazo afecta el desarrollo intrauterino, podemos entender que esto no es solamente relacionado con temas tan complejos como la hambruna, como la obesidad, etcétera, sino que también el cerebro es un tejido del feto que es muy receptivo a los cambios que se van produciendo durante el embarazo, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, ese cerebro que es receptivo a esos cambios del embarazo, también se puede programar de una u otra manera
para estar adaptado a los eventos que van a ocurrir después del embarazo. ¿De acuerdo? Y este es un tema que yo llegué porque leí una publicación una vez sobre tormenta de hielo en Canadá y outcome perinatales. Y dije... Y outcomes son los resultados, resultados cómo perinatales, cómo niños. nacen esos niños. Claro. Y en el fondo dije, bueno, tormenta de nieve es un estresor, pero es un estresor que es un estresor conocido, porque cuando tú estás encerrado en tu casa, en un estudio de Canadá, estás encerrado en tu casa y por la radio te anuncian que viene la tormenta de nieve que va a llegar y te va a llegar una semana, tú te vas preparando, te metí en la casa y qué va a pasar con mi día, con esto. Entonces, en el fondo, entonces yo pensé y dije, bueno, a lo mejor hay otros estresores. Y pensé en el terremoto. Entonces, ahí me fui a la Clínica Ávila, donde trabajo haciendo docencia. Y no hay problema con nombre. No, puedes nombrar todas las clínicas que quieras, todas las cosas. No sé, que si a lo mejor te retaban después por. No, nadie me reta nada. Este es un haciendo programa muy libre. Auspicio gratuito. No, muy libre. Entonces, fui a la Clínica Ávila, le tomé, entonces me fui a las pacientes que habían nacido habían estado embarazadas el año 2010 y tomé el 2009 como control, como referencia, control. Ya. Ahora, el estrés de un terremoto es bastante distinto al estrés de una tormenta de nieve. ¿Por qué? Porque tú estás durmiendo tranquilamente en tu cama y a las 3 de la mañana, como sucedió el 27 de febrero del 2010, tenés que levantarte rajado porque... Sin ninguna preparación. Sin ninguna preparación, nada. Entonces es un estrés agudo, pero que además tiene un estrés crónico, porque en el fondo, y además es un estrés que va a depender del lugar. No es lo mismo estar en Copquecura, el terremoto, que estar en Antofagasta. Sí, entonces, lo que hicimos fue hacer el estudio en Santiago, en población cerrada como la Clínica Ávila. Y lo que encontramos fue una cosa bastante sorprendente, que todo lo que yo te he dicho sobre programación fetal se correlacionaba con los resultados del embarazo. Los resultados del embarazo, medimos peso, edad gestacional al nacer, circunferencia craneana y talla. Ya. Y lo que encontramos fue que los niños que estaban sometidos al terremoto, o que habían estado... Que eran fetos, ¿cuándo fue el terremoto? ¿Ya, del 2010? Cuando nacían, los fetos masculinos que habían estado sometidos en el primer trimestre tenían circunferencias craneanas más chicas, por ejemplo. Viste, si las mujeres aperramos mucho más. Las mujeres, y que es bien sorprendente porque estudiamos 2.000 y tantos niños, o sea, casi 3.000 niños por rama. Entonces, la verdad ¿Daba que lo mismo si es que estaba embarazada? O sea, ¿incluyeron solamente segundo trimestre, tercer trimestre? No, primer, segundo y tercer trimestre. ¿De los tres? De los tres. Ya. ¿Y lo que más influía, qué trimestre era? Lo hace que depende. La talla influye más el tercero, pero para el circunferencia craneana influye más el primero. El primero, y eso va a depender de cuál es la relevancia y cómo crece el órgano. ¿Ustedes han visto un feto alguna vez, no? Sí, bueno, yo sí, porque soy ginecóloga. La cabeza del fetito de los niños inúteros es mucho más grande. Mm. ¿Por qué? Porque la cabeza crece mucho más. Si ustedes ven un feto de 12 semanas, la cabecita ocupa un tercio del cuerpo. Sí. Pero cuando nacen, la ocupa un quinto y nosotros, un adulto, ocupa un séptimo. Sí. ¿Por qué? Porque en el fondo el desarrollo del sistema nervioso central es muy precoz y se desarrolla muy precozmente y por lo tanto el desarrollo del circunferencia craneana se va a afectar más si es más precoz el embarazo. Oye, espérate, entonces, por ejemplo, si el 27 de febrero la mujer tenía 9 semanas de embarazo, porque primer trimestre es hasta las 12, 14 semanas, 9 semanas o 10 semanas de embarazo, eso le influye más en la circunferencia craneana, en el fondo, el tamaño de la cabeza al nacer. Antes que todas las mujeres que están escuchando empiecen a pensar si estaban embarazadas en el año 2010 y empiezan a sacar conclusiones de cómo le ha ido en el colegio a sus hijos, producto de que estaban o no embarazadas, hay que hacer el siguiente... Análisis. Estos son análisis estadísticos de correlación. Perfecto. Pero hay que ser muy cuidadosos con respecto a la causalidad. Porque para que se produzca una causa en ciencias, tú no solamente tienes que tener una correlación que sea plausible desde el punto de vista numérico estadístico. Sí. ¿De acuerdo? Sí. ¿Por qué? Porque para el desarrollo del sistema nervioso de un niño no solamente basta que haya habido o no habido un terremoto, basta también saber cómo la madre enfrenta el estrés. Probablemente una corredora de Fórmula 1 o una astronauta o una piloto de jet de guerra, su nivel de estrés y manejo de estrés, o sea, puede haber 10 terremotos y su hijo no va a tener ningún efecto. Perfecto. O una madre no lo otro espectro, que el fondo muy temerosa, muy angustiada. Entonces, con poca red social, muy vulnerable a su embarazo, sí. Probablemente un estrés que significa que ella va a perder la casa, que esto, que lo otro. Entonces, lo triste de esto a mí fue esto, y esto me ha llevado a generar una línea de investigación en mi laboratorio dedicado netamente a esto. Ya. Yo no era lo que me dedicaba, yo me dedicaba a biomarcadores de preeclampsia y otras cosas, pero esto
es de tal magnitud que lo que me ha producido es que en el fondo es súper injusto, porque el estrés, ¿en dónde se da más? En las mujeres más vulnerables. Y por lo los tanto, tratos socioeconómicos más bajos. si uno pensara cómo le puedo dar el mejor inicio de la vida a todo niño, yo lo que tengo que hacer es invertir un esfuerzo gigantesco en tratar de que madres más vulnerables estén en mejores condiciones, porque si no están en mejores condiciones, ese niño ya nace no solamente con el hándicap de vulnerabilidad que tiene por una condición social la madre, sino porque nace con un hándicap genético desde inútero. Sí. Y eso es muy injusto. Entonces, en el fondo, me parece a mí que eso necesita una respuesta desde el punto de vista científico de cómo podemos hacer nosotros intervenciones que permitan que esa vulnerabilidad, no solamente intervenciones sociales, porque eso hay que hacerlos. Sí, claro, de todas maneras. Pero Ojalá desde que esa la madre viva en un ciencia, lugar mejor, etc. ¿cómo podemos hacer intervenciones para que... ¿Cómo hacer para que esa epigenética, Exactamente. en el fondo, sea lo menos dañina posible Exacto. para ese niño? Entonces, ahora estamos trabajando... ¿Y eso se podrá hacer? ¡Qué increíble! Bueno, entonces, lo que estamos haciendo ahora, entonces, esto que fue como el vamos yo, cuando tú dijiste al principio que este es un programa de gente que se apasiona por cosas, me pregunté, bueno, me estaba preguntando yo, ¿qué es lo que ¿por qué estoy invitado acá? ¿Qué es lo que realmente le apasiona? Y lo que realmente me apasiona es la ciencia. A mí me gusta, me apasiona la ciencia. Y dentro de la ciencia, las cosas que realmente pueden tener impacto en la... O sea, todo descubrimiento en ciencia tiene impacto, porque en el fondo la ciencia lo que hace es descubrir cosas que están ahí, por lo tanto tiene impacto. Pero si a eso le puedes agregar algo que tenga impacto en la vida de las personas, se hace muy, claro. y eso me apasiona. Entonces, esta línea de investigación me apasiona. O sea, lo que a ti te gustaría, o con lo que sueñas, es que el día de mañana pudiéramos encontrar, o pudieras encontrar tú con las personas que trabajas, no sé, una intervención que me prevenga entonces que este niño, que ya era vulnerable en lo social, pero yo por lo menos genéticamente lo igualo al resto. ¿Eso? Sí, exactamente. Ya. O que le doy las mismas herramientas. Le doy las mismas herramientas. Entonces, en el fondo, claro, después de este estudio inicial, entonces me fui a los colegios. Ya. Entonces me fui a estudiar a los niños en el colegio. Ya te apasiona harto, perdona que te diga, pero Entonces salir de la clínica, vaya al colegio. Estudiamos 5.000 niños en colegio. Ya. Niños que habían nacido, que tenían 6 años de vida y que estaban en primero básico. Entonces tenemos un test que lo estoy trabajando con una profesora de la Universidad de los Andes, donde trabajo, que ella es pedagoga, y le estaba aplicando el test del 2014 al 2018. Estuve aplicando un test cuando los niños entraban al colegio. Ya. Entonces le fui... ¿Estos son niños nacidos posteriores al terremoto, No, digamos? son niños nacidos terremoto? del año 2014 al 2000... O sea, perdón, nacieron del 2008 al 2012. Ya, Y perfecto. que tienen 6 años de vida del 2014 Sí. al 2018. Incluyendo entonces el terremoto. Incluyendo el terremoto. Entonces tengo 1.000 niños que estuvieron embarazados el año 2010 y 4.000 niños que no estuvieron embarazados. Y ahora estamos haciendo los análisis, viendo cómo les va en el colegio a esos niños, dependiendo si estuvieron en el terremoto o no estuvieron en el terremoto. Interesante. Entonces, ¿por o sea, qué? si estuvieron en el terremoto siendo fetos, Claro. porque ellos no tienen ninguna vivencia experiencial No. de ellos como Entonces terremoto, están adentro de la madre. queremos digamos. ver si estos cambios que nosotros vemos al nacer se mantienen en la vida. Claro. Entonces Porque una cosa es que yo nazca con la cabecita un poco más chica y otra cosa Y es que no que tiene, después oye, a todo tiene esto, alguna relevancia. Porque... a todo esto, más chica suena mucho más de lo que encontramos. Nosotros, Claro. la diferencia entre los que tuvieron expuestos y no expuestos era de medio centímetro, 5 milímetros. Ya. O sea, que quizás estadísticamente puede ser significativo, significativo, pero desde el punto de vista biológico, clínicamente entonces da quisimos lo ir a mismo, ver sí. qué pasaba con los niños, no sé. Entonces estamos haciendo los análisis y aparentemente a los niños tienen más dificultades en lectoescritura cuando estuvieron como fetos sometidos al estrés del terremoto. Entonces, en el fondo, ahí tú tienes una intervención. Si yo tengo a los 6 años de vida, potencialmente, porque estamos haciendo los análisis, queremos publicar esto, mayor efecto o tienen mayor dificultad en lectoescritura, son niños que yo voy a tener que intervenir muy precozmente para prevenir eso. Entonces, ahora, ¿cómo separamos, Sebastián, que efectivamente esto esté causado por la epigenética cuando es feto y no, por ejemplo, porque esa madre haya quedado dañada posteriormente y que ese niño viva en un ambiente con una madre neurótica? Tú tienes que asumir, entonces lo que hicimos fue asumir, tú no puedes igualar todo eso, porque es imposible hacer un estudio, el día de mañana vamos a tener un terremoto, la paciente se van a... Nosotros tienes que entender que estamos usando el terremoto como un proxy de estrés materno. Pero en el fondo lo que hicimos fue estudiar, el test que hicimos fue en los mismos colegios, en los mismos cursos, y de estos colegios están en las mismas zonas socioeconómicas. Ya. Y por lo tanto, en el fondo, lo que hicimos es
Igualar. Igualar el nivel socioeconómico, el nivel de curso y el nivel de colegio. Y hace un estudio que se llama de 3 dimensiones. Y con esas 3 dimensiones tú no llevas a cero, pero disminuyes bastante todos los vallas o todos los sesgos que tú acabas de plantear. Sí. Ahora, no es perfecto, pero es no es perfecto porque eso no incluye cómo es esa madre con ese niño. Claro, pero tú cuando tenés 5.000 niños, lo que asumes es que tiene una distribución normal y por lo tanto asumes que esa madre que puede tener un mayor grado de vulnerabilidad está expresada en todos los grupos. Cuando tienes, tú diluyes ese efecto con grandes masas de... porque no es un sesgo sistemático. Entonces, la verdad es que creo que son relevantes. Entonces, súper importante eso que está diciendo, porque en el fondo, como es mucha gente, 5.000 es un N, así como un estudio con muchas personas, entonces puede existir distintas situaciones que uno dice, bueno, pero puede haber influido esto, pero en todos lados. Entonces, ese en todos lados hace que sea mucho más válido el resultado. Entonces, ahora, quiero rescatar un punto que dije, que yo creo que es súper importante. Una cosa es obtener estas relaciones de que uno correlaciona. Ya, pero, causalidad-efecto. Sí, no, correlación, porque aquí hay correlación. Hubo terremoto y yo estoy viendo si las pacientes que tuvieron terremoto o no terremoto, cómo está yendo a los hijos de esas niñas. Pero eso todavía no me prueba causalidad. Claro. Y para poder probar causalidad tú tienes que tener un mecanismo biológico que explique esa causalidad. Y ahora estamos haciendo estudios en animales. Tenemos ratones que los sometemos a estrés, los cerramos en unas cajitas y se les produce estrés. Si algún animalista que está viendo este programa se encierra 1 hora al día, no es que esté todo el día encerrado en la caja el pobre ratón. No, en realidad no son ratones, son ratas. Entonces lo que hacemos es, ratas están preñadas, están embarazadas, preñada el embarazo en animales. A los 18 días de gestación, la gestación de la rata dura 20 días. Ya, o sea, 2 días antes que nazca. 2 días antes que nazca, el día 15, 5 antes que nazca, le hacemos una cirugía y sacamos el útero fuera de la cavidad abdominal. Y con unos electrodos nos acercamos al cerebro del embrión y generamos un campo magnético. E introducimos unos marcadores que tienen unas lucecitas, que es un fluoróforo, dentro de los cerebros de esos embriones. Para después seguirlos en el fondo. Después cerramos el útero. Mira qué interesante. Y las ratas tienen su PAPS. Entonces tenemos embriones, que son fetos, que después tienen esa lucecita dentro de su cerebro, y los criamos y los llevamos a etapa adulta. Y las ratas hembras van a tener dentro de su cerebro esos marcadores. ¿Ya? ¿Me vais siguiendo la idea? Sí, sí, perfecto. Estoy fascinada con este estudio. Las preñamos nuevamente. Ya. Y después, no me digáis que se reproduce. No, la madre le transmite el fluoróforo que está en su cerebro. Lo que le pusiste acá al hijo, al embrión. Al embrión. Pero solamente las que están estresadas. Las que no están estresadas no se lo transmiten. No te puedo creer. Entonces hemos descubierto, que no lo hemos publicado eso todavía. Es una cosa gigante. Hemos descubierto lo que se llama brain-to-brain communication. Cómo el cerebro de la madre se comunica con el cerebro del hijo. Y eso tiene una implicancia gigantesca, porque en el fondo lo que estamos diciendo es que hay un diálogo entre el cerebro de la madre y el cerebro del hijo a través de unas proteínas que no nos vamos a meter, porque son de tipo especial y cómo se transportan, y sabemos específicamente de qué parte del cerebro de la madre son elaborados y a qué parte del cerebro del hijo están llegando. Me cuesta un montón creer lo que me estás diciendo. Anda al laboratorio y ves. Te lo creo, pero es que tiene lo acabamos de publicar, lo acabamos de presentar en Singapur, en un congreso mundial de diagnóstico prenatal, y causó sensación, porque es la primera vez que se describe una cosa de esa característica. Entonces, estamos haciendo todos los experimentos para poder confirmar lo que te estoy diciendo, porque esto hay que repetirlo probablemente. Ahí sí tú tienes un elemento de causalidad. Porque en el fondo tú haces una correlación biológica entre una cosa y otra y podrías explicar los cambios que van sucediendo. Ahora, siempre, y lo repito 3 veces, siempre hay que ser muy cuidadoso con esta información. Esta información, uno no puede hacer una correlación con lo que me está pasando, lo que viví yo, lo que está pasando, porque hay miles de otros elementos que no estamos controlando. En un ambiente, en un experimento, en animales, uno tiene todos los otros controlados. Todo otro controlado. Entonces, no hay que hacer correlación, pero lo que estamos haciendo después de esto es tomar el cerebro de esos embriones y ver los grados de madurez. Se nos está acabando el programa, pero estoy tan entretenida que no estoy pescando, que me dicen sacar. Los grados de madurez y los grados de proliferación. Y la teoría que tenemos, la hipótesis que tenemos, es que en el fondo la programación
asociada al estrés prenatal, lo que hace es madurar el cerebro del embrión más rápido. ¿Por qué? Porque en el fondo creemos que la madre prepara a su hijo con una mayor maduración del cerebro para que esté más predispuesto a los estresores que la madre percibe como dañinos para ese niño. Pero eso tiene un costo. Ya, última idea. El costo es que si, que si madura más rápido, no alcanza su potencial. Y por lo tanto, eso podría explicar por qué durante la vida adulta tienen mayor... ¿Tienen hipertensiones y otras enfermedades crónicas o qué? No, tienen menor nivel de neurodesarrollo y tienen menos niveles cognitivos. Pero estas son las ratas, estamos hablando de ratas. Sí. Pero en el fondo, si tú lo llevas, ¿por qué? Porque la madre, o sea, nuestros sistemas biológicos, me demoro 30 segundos de decirte esto para que no va a dejar de cerrar la idea. Nuestros sistemas biológicos tienen millones de años, o sea, miles y miles de años de desarrollo, ¿cachai? Pero durante esos miles de años, la gran mayoría de esos años nosotros estuvimos sometidos a estresores, que era el león que te iba a comer, que era el que no iba a tener comida, que había una tormenta y se te inundaba todo. Exacto. Hoy día no existen esos estresores, pero nuestros sistemas biológicos están preparados para esos estresores. Hoy día nos estresan, gatillan distintas cosas, pero eso no existe. Y por lo tanto, lo que nosotros necesitamos es que un niño tenga su mayor neurodesarrollo para desarrollarse en un mundo que es netamente cognitivo. Que tiene que llegar al colegio, tiene que pasar a la universidad, tiene que hacer esto. No defenderse el león de la tormenta ni de una tribu que me está atacando. ¿Se entiende, no? Sí, perfecto, perfecto. Entonces, venimos preparados para esto, pero estamos viviendo en esto. Exactamente. Sí. Sebastián, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Te voy a invitar a otro programa porque hay mucho para hablar. Te voy a dar un minuto para que saludes a tus 9 hijos, porque la verdad es que Sebastián está casado con la Consuelo, encantadora además. Mucho saludo a la Consuelo, yo se lo voy a mandar. Pero mándale un mensaje a tu familia. ¿Qué le dirías tú? Les diría que después de este programa espero haberlos programado bien durante su vida nutritiva, porque aquí uno pareciera que la mamá es la que programa a sus hijos, pero la verdad es que el papá tiene mucho que decir también. Eso lo podemos decir, lo podemos ver en nuestro programa. Aquí hay toda una teoría sobre cómo influye el hombre en los embarazos y desde el punto de vista biológico y el punto de vista psicológico. Así que espero como papá haber tratado muy bien a la mamá de tal manera que sus cerebros tengan el mejor potencial. Bien. Muchas gracias, Sebastián, por venir. Y nosotros nos despedimos hasta otro programa de Desconocidos. Movidos por una pasión. Agradecemos a nuestros auspiciadores. HumanNet une talento y trabajo. Si usted está buscando trabajo, quiere sacar lo mejor de usted, su mejor potencial, acérquese a HumanNet con coaching. Lo van a preparar para llevarlo donde la empresa, donde usted necesita. Y también a Viña Tinajas del Maule, Aerosport y Joya Plástica y Galletas Un Gusto, que nos da aquí para comernos con nuestro invitado. Chao. Oye.